Aries, lo que acaba de revelarse frente a mí no es una simple coincidencia, sino la confirmación de algo que llevaba tiempo gestándose a tu alrededor, una verdad que por fin se atreve a mostrarse, después de tanta confusión y tantos silencios compartidos. No estás imaginando las señales, no es paranoia ni exageración, hay una energía que viene reclamando equilibrio, y lo hace a través de las consecuencias que hoy comienzan a manifestarse, con una precisión inquietante. Alguien jugó contigo creyendo que el destino no tenía memoria, y sin embargo, la rueda se está girando con la misma intensidad, con la que esa persona intentó controlarte sin que te dieras cuenta. Durante mucho tiempo aceptaste gestos ambiguos, palabras que prometían sin comprometerse, miradas que daban a entender todo y nada al mismo tiempo, y en ese terreno incierto construiste expectativas que no te correspondían sostener. No fue ingenuidad, fue fe, y eso hace que ahora el impacto sea doble, porque sientes que te fallaron y que también te fallaste, al creer tanto en alguien que solo jugaba por costumbre. La energía que veo frente a mí no castiga, pero exige claridad, y esa claridad está llegando, con la fuerza de algo que ya no se puede disimular. Lo que está a punto de revelarse cambia el relato completo, y quien creía tener el control pronto sabrá lo que significa perderlo, enfrentando así una verdad inesperada y profunda. Cuando la justicia del destino llega sin que la pidas, sin que la busques, solo la reconoces. Escribe abajo, el karma cobra bien duro, dale like ahora y quédate conmigo, porque el siguiente minuto de esta historia es puro fuego real. Hay una carta sobre la mesa que no suele aparecer tan pronto, la carta del juicio espejado, y su presencia lo dice todo sin necesidad de hablar. Representa el momento exacto en que lo oculto se voltea, y el espejo devuelve la imagen real, sin adornos ni excusas, y me impresiona verla tan marcada, tan directa, como si el propio universo hubiera decidido cortar la partida en seco. Lo que antes era un juego se ha convertido en un examen silencioso, y cada acción pasada empieza a devolver su reflejo, porque no es casual que esta carta surja justo ahora, ya que anuncia la rendición de cuentas emocional que muchos evitan, pero nadie puede esquivar para siempre. Hay detalles pequeños que comenzaron a moverse hace poco, conversaciones que terminan de golpe, respuestas que llegan más frías, miradas que evitan sostenerte por miedo a lo que puedan revelar. Todo eso forma parte de la misma historia que intentabas comprender sin lograrlo del todo, y ahora las piezas empiezan a colocarse por sí solas, revelando un panorama mucho más claro. Quien jugó contigo creyó que todo se borraba con el tiempo, pero hay gestos que no se olvidan, y hay decisiones que aunque parezcan cerradas, siguen generando ecos invisibles que terminan regresando cuando menos se espera. Lo importante aquí no es lo que esa persona hace, sino lo que el destino está ajustando sin pedir permiso, moviendo las fichas en un juego que no puedes controlar. Si has sentido que últimamente todo se mueve raro, que incluso las rutinas más normales se sienten cargadas, no es casualidad, sino una señal de que algo está cambiando. Hay una sincronía entre tus pensamientos y lo que ocurre afuera, como si la vida te estuviera mostrando con insistencia, lo que durante tanto tiempo decidiste no ver. Esa sensación de estar observando cómo se repite una escena antigua, pero con otros rostros o lugares, es parte de la lección, porque el destino usa repeticiones para dejar claro que algo no fue aprendido aún. Y aquí está la parte que muchos no quieren aceptar. Esta repetición se rompe solo cuando reconoces la jugada completa, no cuando la ignoras o finges que no existe. La carta del equilibrio roto acaba de manifestarse, y su energía confirma lo que sospechaba. Alguien intentó mantenerte en un punto medio donde nunca ganabas del todo, donde el avance parecía posible, pero siempre se frenaba antes de concretarse. Esta carta señala los acuerdos silenciosos que ya no funcionan, las promesas no dichas que se quiebran sin aviso, y la necesidad urgente de cortar los hilos que otros han movido por ti. Hay algo muy claro en esta lectura, ya no eres quien era fácil de confundir, porque la claridad que antes dolía ahora te protege y te guía hacia adelante. A veces la gente que juega contigo finge no recordar lo que hizo, pero el universo sí lo recuerda, y cuando llega la hora de pagar nadie escapa. Dime en comentarios si alguna vez viste ese momento exacto, donde todo se dio la vuelta. Hay un detalle que me llama la atención, y sé que te resonará profundamente. Cuando las intenciones ajenas se revelan, lo primero que aparece no es rabia, sino una calma incómoda, como si el alma reconociera que ya lo sabía todo desde antes. Esa calma no es resignación, sino aceptación, porque a veces lo que duele no es perder a alguien, sino entender lo poco que realmente estaba contigo y lo que se fue.
Y justo en ese entendimiento empieza la liberación, porque lo que viene ahora es crucial, ya que el juego que alguien inició sin pensar en las consecuencias, está por volverse en su contra. Tal vez recuerdas un momento reciente en el que algo se rompió sin explicación, una conversación que cambió de tono, un mensaje que nunca llegó o un silencio que pesó más de la cuenta. Ese instante fue el punto exacto donde el destino comenzó a ajustar las cuentas, y no fue castigo ni venganza, sino equilibrio que restablece el orden natural de las cosas. Cada acción tiene su eco, y en tu caso, ese eco está trayendo justicia, aunque se disfrace de coincidencia, porque nada en la vida ocurre sin una razón profunda. Hay algo que aún no se ha revelado, una pieza que falta, y sin ella no se entenderá por completo lo que está ocurriendo, pero pronto se mostrará, y todo encajará con una precisión que te dejará sin aliento. Las personas que creen manipular sin ser vistas olvidan que las energías no se negocian, porque todo lo que se hace desde el engaño regresa, y el retorno ya está en marcha. Es curioso, porque el universo no repite los escenarios para castigarte, sino para darte la oportunidad de actuar distinto esta vez, y esa oportunidad está frente a ti ahora, tan clara como el reflejo que devuelve la carta del juicio espejado. No se trata de mirar atrás, sino de decidir cómo mirar hacia adelante, sin llevar encima lo que ya no te pertenece, liberándote para avanzar con mayor ligereza y claridad. Y aquí es donde el riesgo se hace visible, porque si decides mirar hacia otro lado, si prefieres seguir creyendo que esto se resolverá solo, podrías quedarte atrapado en un ciclo que ya ha consumido demasiada energía. Pero si eliges comprender lo que realmente está pasando, todo empieza a girar a tu favor, porque hay algo grande en movimiento, algo que antes se ocultaba bajo la apariencia de normalidad y está a punto de tomar forma frente a tus ojos. Porque esta lectura no habla solo del que te falló, sino del despertar que se activa cuando dejas de aceptar medias verdades, y el destino no se venga, sino que equilibra. Y ese equilibrio empieza cuando decides no participar más en juegos donde solo uno gana, pero lo más impactante es que la historia aún no ha mostrado su punto más fuerte. Hay un giro que todavía no se ha revelado, un detalle que cambia todo el sentido de lo que creías comprender, y está a punto de salir a la luz. Aries, lo que se siente en el ambiente no es confusión, es el eco de algo que ya ocurrió, y que intenta repetirse bajo una forma diferente, una vibración que se disfraza de coincidencia, pero que en realidad busca tu atención completa. Durante estos días, todo parece moverse más lento o más rápido de lo normal, como si el tiempo hubiera perdido su orden, y eso ocurre cuando las piezas internas y externas se alinean, para revelar una verdad que lleva demasiado esperando ser comprendida. Lo interesante es que aunque creas que se trata de alguien más, en el fondo esta historia habla de cómo el universo usa las acciones ajenas, para despertar tus límites y recordarte dónde no debes seguir entregando energía. Cuando alguien que te confundió empieza a tropezar con sus propias mentiras, algo en ti se alivia, pero también remueve viejos recuerdos. Quiero saber si lo has vivido últimamente. ¿Has sentido esa justicia silenciosa sin hacer nada? Esa persona que antes actuaba con seguridad ahora se muestra errática, como si hubiera perdido su centro, y eso ocurre porque el juego que inició ya no le responde de la misma forma, el control se ha revertido sin que lo note. Las palabras que antes te mantenían atado hoy te resultan vacías, las promesas suenan gastadas y los gestos que antes te calmaban ahora te generan rechazo, porque el alma reconoce cuando algo ya no vibra con ella. Y aunque la mente busque excusas, la verdad es que estás viendo el desmoronamiento de una estructura emocional que solo se sostenía por inercia y que ahora se desploma inevitablemente. No hay castigo aquí, hay consecuencia, y la diferencia es enorme, porque esto no se trata de perder, sino de liberarte del peso que no te correspondía cargar. Aparece frente a mí la carta del manto caído, y su mensaje no podría ser más claro. Nada que se sostenga en la mentira puede mantenerse en pie por mucho tiempo, y esta revelación llega justo cuando ya estabas preparado para verla sin derrumbarte. Lo impactante de esta carta es que no anuncia ruina, sino exposición, el momento en que las máscaras se deslizan por sí solas, y dejan ver lo que realmente hay debajo. La energía de esta carta se siente como un desvelo interior, como cuando despiertas en mitad de la noche, y comprendes algo sin que nadie te lo diga, ese tipo de verdad que no se puede negar ni olvidar. Y aquí surge el riesgo del que hablábamos, ese que pocos notan hasta que es demasiado tarde, creer que por entender lo ocurrido ya se ha cerrado el ciclo. No basta con comprender, hay que decidir desde esa comprensión,
o el mismo patrón volverá a repetirse con otro rostro, otra historia y el mismo desenlace doloroso y conocido. El universo te está dando una oportunidad poco común, y sería un error ignorarla, porque quien juega contigo no solo te roba tiempo, también desvía tu dirección interior. Si repites la lección sin actuar diferente, la consecuencia se duplica, y ese es el punto exacto donde el destino prueba si realmente aprendiste, o solo fingiste entender la situación. En los últimos días, quizá hayas sentido una incomodidad sin motivo aparente, un pensamiento que aparece de golpe y no puedes soltar, o una sensación de que algo se aproxima, pero no logras definirlo. Esa inquietud es la antesala de la claridad, es el alma preparándose para soltar lo que ya no encaja, dejando espacio para lo nuevo que está por llegar a tu vida. A veces la vida te empuja a soltar incluso lo que todavía deseas, porque mantenerlo sería una forma de retroceder, y ese movimiento interno es lo que marca el inicio real del cambio. Te sorprendería saber cuántas decisiones ya se han tomado a tu favor, aunque aún no las veas materializadas, porque el universo trabaja en silencio para tu bienestar y crecimiento. Hay alguien que observa tu proceso sin intervenir, una figura que estuvo presente en los momentos claves, aunque nunca lo haya expresado, y ahora su apoyo se hará evidente. No lo hace por indiferencia, sino porque sabe que esta vez debes llegar por tu propio pie al otro lado, sin ayudas que te distraigan de la verdadera enseñanza. Esta persona aparece como un testigo silencioso del ajuste que está ocurriendo, alguien que entiende más de lo que muestra, y que pronto será parte de la nueva etapa que estás por vivir. Lo interesante es que su presencia será reconocida no por las palabras, sino por una sincronía precisa que el universo colocará frente a ti, como una señal clara e inconfundible. Me pregunto cuántas veces has perdonado solo para no discutir, sabiendo que el otro no lo merecía. Eso deja huella. ¿Te pasó hace poco o ya aprendiste a dejar que la vida se encargue sola? Hay algo que todavía no se ha dicho, y cambiará por completo tu comprensión del pasado reciente, aunque no se trata de una confesión directa, sino de una información que llega de forma lateral, un detalle aparentemente pequeño que altera toda la historia. Tal vez sea un mensaje reenviado por error, una conversación escuchada a medias, o un comentario sin intención que te haga ver el verdadero motivo de muchas cosas. Ese descubrimiento no busca herirte, busca darte poder, porque cuando ves la intención real detrás del disfraz, recuperas terreno de golpe y te fortaleces para lo que viene. No ignores las señales materiales, porque están actuando como portales de confirmación y objetos que desaparecen y reaparecen, aparatos que fallan en momentos precisos, palabras repetidas que escuchas de distintas bocas. Todo eso forma parte del lenguaje con el que el destino intenta hablarte. Cuando la energía se mueve de esta forma, significa que la verdad ya está cerca de hacerse visible, y resistirse a verla solo prolonga la incomodidad, porque no es castigo, sino un llamado a despertar. Y hay algo más que debes saber, algo que marca la línea entre seguir en el juego o romperlo definitivamente, porque quien jugó contigo no esperaba que tu silencio pesara tanto, que tu distancia empezara a revelar más que cualquier reclamo. A veces no hace falta una confrontación directa, basta con no sostener el patrón, porque esa indiferencia que ahora transmites no es debilidad, es poder, y el otro lado ya lo está sintiendo, como un espejo que devuelve lo que antes ignoraba. Lo que parecía una partida ganada se ha convertido en una pérdida inevitable, y eso recién está empezando, marcando un cambio profundo que transformará tu perspectiva y tu camino. Me impresiona lo que acaba de aparecer, porque frente a la carta del manto caído surge una nueva, la carta del sendero despierto, y juntas forman un mensaje poderoso. Las verdades que duelen son las que más te acercan a tu propósito real. Esta combinación anuncia que estás dejando de vivir en función de la historia ajena, y comenzando a escribir la tuya propia, sin miedo a las consecuencias, y es el punto exacto donde lo que antes te rompía empieza a impulsarte, lo cual es lo que más desconcierta a quien intentó mantenerte atado. Aries, lo que acaba de mostrarse frente a mí cambia completamente el eje de esta lectura, porque el verdadero motivo detrás de todo lo que has vivido no tiene que ver solo con la otra persona, sino con algo mucho más profundo que estaba esperando ser revelado. Durante todo este tiempo pensaste que el conflicto giraba alrededor de un engaño, o una traición concreta, pero lo que el tarot muestra ahora es que hubo una manipulación emocional sostenida, un juego de espejos diseñado para mantenerte en duda permanente. Lo impactante es que esa estrategia no se sostenía sola, había alguien más observando desde la sombra, alguien que obtenía beneficio indirecto de tu confusión, y que ahora, sin buscarlo,
está a punto de quedar expuesto. Hay personas que juran que todo sigue igual, pero sabes que algo cambió por dentro, y ya no hay vuelta atrás. ¿Has tenido esa certeza extraña de que lo que dolía ahora ya no pesa? La energía de esta lectura se siente como una habitación, que de pronto se ilumina por completo, mostrando rincones que nunca habías visto y objetos que creías desaparecidos, porque lo que estaba oculto no era solo información, sino intención. Lo que parecía una historia simple, era en realidad una red tejida con silencios y favores disfrazados de empatía, y todo se mantenía estable mientras creías que la confusión era culpa tuya. Sin embargo, la vibración que se activa ahora, muestra que el papel que jugaste fue el de catalizador, y que gracias a ti, toda esta estructura va a colapsar, no por revancha, sino por justicia natural, porque el equilibrio siempre regresa al punto de origen. Acaba de aparecer la carta del espejo fragmentado, una de las más potentes que existen, y su mensaje es tan claro como desafiante. Alguien que proyectó en ti su propio desorden ahora tendrá que enfrentarlo sin poder culparte. Esta carta representa la ruptura definitiva del hechizo emocional. Ese instante en que lo que parecía una historia romántica o personal, se revela como un aprendizaje espiritual profundo. Verla aquí me provoca una sensación de vértigo, porque indica que el destino ha decidido intervenir directamente, y cuando eso ocurre, nada puede detener lo que está por suceder. Además no hay vuelta atrás, ni segundas oportunidades para quien jugó con tus emociones. Hay un momento específico en el que algo se invierte, y ese momento está ocurriendo ahora, porque las señales comenzaron de forma sutil, conversaciones que se interrumpen al entrar en la habitación, personas que antes te evitaban y ahora buscan tu presencia, coincidencias que exponen contradicciones sin necesidad de palabras. Lo fascinante de todo esto es que ya no necesitas esforzarte por demostrar nada, porque la verdad se revela sola, a su ritmo, con una precisión que solo el destino entiende. Cada pieza se acomoda, y quienes antes te confundían ahora se confunden entre sí, atrapados en la misma red que tejieron, sin poder escapar de las consecuencias de sus actos. Pero hay algo más, algo que no se había mostrado hasta ahora, y que es la pieza central de toda esta lectura. Quien te engañó no lo hizo por diversión, sino por miedo. Miedo a que descubrieras que sin tu presencia, su propia vida se desmoronaba, porque esa persona necesitaba mantenerte dudando, ya que mientras dudabas, seguías conectado, y eso le daba la sensación de control que ahora pierde por completo. El destino no castiga ese miedo, pero sí lo expone, y esa exposición es el pago que recibe quien jugó con fuego, creyendo que el alma ajena era un terreno sin ley. Últimamente el tiempo parece moverse distinto. Algunos días pasan volando y otros se arrastran sin motivo. Quiero saber si también lo estás notando en tu rutina. ¿Tienes días así en los que todo se acelera sin explicación? La carta del tiempo desnudo aparece justo en este instante, y confirma que la revelación ha llegado a su punto máximo, porque esta carta habla del momento en que ya no quedan máscaras, ni excusas, ni versiones alternativas, solo la verdad tal cual es. Su energía es contundente, y anuncia un desenlace inevitable. Lo que se escondió ahora sale a la luz, no porque alguien lo confiese, sino porque los hechos hablan por sí solos. Es la carta del regreso a la autenticidad, y al verla aquí, siento que lo que viene para ti no es simple justicia, es redención, una oportunidad para renacer y sanar profundamente. Y sin embargo, hay un riesgo que no puedes ignorar, porque es el riesgo de permitir que el resentimiento te robe el aprendizaje, ya que la justicia no se completa con la caída del otro, sino con tu liberación interior. Si te quedas observando el derrumbe ajeno, el ciclo se repetirá con otra historia más adelante, y el destino no quiere eso para ti, sino que quiere verte avanzar, no quedarte mirando las ruinas. Este es el momento de usar lo que aprendiste, para construir algo que refleje lo que realmente eres, no lo que otros quisieron moldear, liberándote de expectativas ajenas y falsas máscaras. Hay detalles cotidianos que te confirmarán que el ciclo se está cerrando, conversaciones donde ya no sientes la necesidad de justificarte, encuentros donde percibes que la tensión se ha disuelto, y decisiones que antes te costaban y ahora fluyen con naturalidad. Todo eso indica que la energía de repetición se ha roto, y que el universo empieza a responderte desde un nivel más alto de conciencia. Pero no te precipites, porque aún falta una última revelación que ordenará completamente el sentido de esta historia, y será más fuerte de lo que imaginas. Hay alguien que volverá a buscarte, no para reconciliarse, sino para entender por qué ya no puede influirte, y esa será la confirmación final de que el poder ha cambiado de manos.
Cuando esa situación ocurra, mantén la calma, no reacciones, observa, porque lo que esa persona diga o haga, no importa tanto como lo que su presencia te hace sentir, porque esa sensación marcará el inicio de tu nueva etapa. Estás saliendo del juego y entrando en un territorio, donde nada ni nadie podrá volver a usarte como pieza, porque ahora tienes el poder de decidir tu propio destino y camino. Y mientras la energía se acomoda, percibo una última carta que vibra con fuerza, la carta del destino despierto, y su mensaje es tan luminoso que corta el aire. Todo lo que perdiste estaba destinado a regresar, pero en una forma distinta, más pura, más alineada contigo. Esta carta no anuncia retornos del pasado, sino reencuentros con tu propio propósito, porque el círculo se cierra solo cuando entiendes que nunca fuiste la víctima del juego, sino el motivo por el cual el juego existió. Cuando tienes un día libre de verdad, de esos en los que no hay ruido ni mensajes ni prisa, ¿qué es lo primero que haces? ¿Dormir hasta tarde o salir a la calle sin rumbo fijo? Aries, lo que acaba de revelarse cierra el ciclo, con una intensidad que no se ve todos los días, porque el universo está moviendo las piezas finales para que comprendas, sin sombra de duda, porque todo ocurrió exactamente como debía. Este momento no llega como castigo ni como premio, sino como punto de equilibrio, donde lo que parecía caos se transforma en dirección, y lo que antes te confundía ahora se alinea con una claridad casi dolorosa. Lo que viviste no fue pérdida, fue preparación, porque cada ruptura y cada silencio tenían una función precisa, empujarte hacia una versión tuya que ya no necesita pedir permiso para existir. La energía se siente diferente, más limpia, más enfocada, y eso ocurre cuando el alma recupera su terreno después de una larga batalla invisible, ganando fuerza y claridad para avanzar. Has estado librando un conflicto que iba mucho más allá de lo emocional. Era una lucha entre tu verdad interna y las proyecciones de quienes intentaron moldearte a su conveniencia. El destino no permitió que ganaran, porque había una promesa escrita en tu energía que no podía romperse, y esa promesa es la que ahora comienza a cumplirse de manera tangible. Lo que parecía el final de una historia, es en realidad la apertura de una etapa completamente nueva, más coherente con lo que realmente eres y con tus verdaderos deseos y sueños. Aparece frente a mí la carta del sol silente, y su mensaje llega con una fuerza tan serena que todo alrededor parece detenerse, aunque esta carta no promete recompensas materiales inmediatas, sino algo mucho más profundo, la paz de saber que ya no hay nada que temer. Representa el instante exacto en que lo aprendido se convierte en poder, no en orgullo, sino en sabiduría práctica que guía tus próximos pasos sin esfuerzo y con plena confianza. Su presencia indica que ya no necesitas demostrar nada, porque el destino te reconoce, y te devuelve todo lo que te fue quitado bajo formas más justas y estables. Las consecuencias de esta revelación empiezan a manifestarse en lo cotidiano, en los lugares donde antes sentías incomodidad y ahora percibes ligereza, en las conversaciones donde ya no hay tensión, y en las oportunidades que surgen sin buscarlas. Es así como el universo responde cuando entiendes la lección, todo se ordena sin empujones, porque la energía deja de dispersarse, y quien jugó contigo siente ahora la incomodidad del vacío que dejó su propio engaño, y aunque no lo admita, empieza a reconocer la magnitud del error. No es venganza, es justicia emocional, y ocurre cuando dejas de mirar atrás esperando explicaciones que ya no hacen falta, aceptando lo que fue para poder avanzar sin cargas. Me intriga saber si eres más de noches largas hablando con alguien, o de mañanas tranquilas con tu música favorita. ¿Cuál de esas dos te da más paz últimamente? Hay señales claras de que tu energía ya empezó a atraer experiencias, alineadas con tu nueva vibración, personas que aparecen ofreciendo colaboración sincera, proyectos que resurgen sin esfuerzo, sincronías que te hacen dudar de la casualidad. Todo esto ocurre porque ya no estás buscando desde la carencia, sino desde la completitud, y eso cambia el tipo de energía que recibes, atrayendo oportunidades y personas que suman. En este punto de la lectura, lo más importante no es entenderlo todo, sino permitir que lo aprendido empiece a funcionar por sí mismo, sin control ni ansiedad. Lo que antes parecía imposible ahora se presenta como lo más natural del mundo, porque la energía por fin fluye en la dirección correcta, alineada con tu propósito y esencia verdadera. La carta que acompaña este tramo final es la carta del camino verdadero, una de las más luminosas y precisas, y su aparición me confirma que la etapa de confusión ha terminado, y que lo que viene no será incierto, sino revelador. Representa el retorno al propósito original, ese que quedó en pausa,
mientras dabas vueltas en círculos alrededor de quienes no sabían sostenerte, y ahora retomas con fuerza y claridad renovada. Esta carta anuncia una decisión inminente que marcará tu futuro inmediato, una elección que traerá consigo estabilidad emocional y avance concreto, sin necesidad de arriesgar tu paz, porque la claridad será tu guía, y nada podrá desviarte si sigues escuchando tu intuición sin miedo. El universo ya empezó a reorganizar tu entorno, para que puedas recibir lo que realmente te corresponde, no lo que pedías desde la necesidad, y verás cómo ciertas puertas se cierran sin previo aviso, y otras se abren sin esfuerzo, y aunque al principio te sorprenda, todo tendrá una lógica impecable. Esa reorganización no requiere tu intervención, solo tu confianza, porque la vida ya entendió que estás listo para una nueva etapa, y ha decidido alinearse contigo sin resistencia. Lo más poderoso de este proceso no es lo que llega, sino la sensación interna de saber que esta vez sí estás en el lugar correcto, en el momento justo, y con la actitud adecuada. Y aquí viene el punto más importante de toda la lectura: el perdón, no el perdón complaciente, sino el que libera, porque cuando perdonas, no justificas el daño, cortas la cuerda que mantenía tu energía unida al pasado. Ese acto no lo haces por la otra persona, lo haces por ti, porque cada fragmento de atención que seguía anclado en lo ocurrido era un hilo que impedía tu expansión. Al soltarlo, el universo traduce ese espacio vacío como un llamado, y lo llena con algo nuevo, porque esa es la alquimia real: transformar la herida en propósito, el dolor en dirección, el silencio en fuerza creadora. Lo que está por venir es expansivo y tangible, no abstracto, y podrás reconocerlo en un cambio concreto, que marcará un antes y un después en tu vida diaria. Puede manifestarse como una oportunidad inesperada, una conversación transformadora, o una confirmación que despeje cualquier duda pendiente, porque no es coincidencia, sino consecuencia, y la recibirás sin esfuerzo porque la energía que sembraste ya ha madurado. Cada decisión tomada desde la claridad tendrá un impacto directo en lo material, porque el equilibrio interno siempre se refleja afuera, aunque tarde un poco en hacerse visible. Y cuando esto ocurra, recordarás esta lectura no como un aviso, sino como un espejo del cambio que ya comenzó dentro de ti, porque el juego sucio terminó, el destino ya se cobró su parte, y quedas libre para empezar de nuevo, sin miedo, sin repetir. Lo que viene no es incertidumbre, es expansión, y que esta claridad te acompañe en cada paso que des, y que cada elección te acerque más a la versión de ti que siempre existió, pero que por fin puede manifestarse. Si este mensaje ha resonado contigo, recuerda suscribirte al canal, porque lo que el tarot tiene preparado para ti, en la próxima lectura será aún más revelador.